El tema de hoy es un tema que todos nosotros y cada uno de ustedes, los que estamos bautizados, hemos pasado por este punto. Sin él no tendríamos la alegría, la felicidad y la esperanza que Dios nos da. Vayamos a las escrituras, dice Lucas 6:37. Perdonad y seréis perdonados. Y luego Colosenses, capítulo 3, versículos 13, dice así, casi ya al final o a la mitad del pasaje, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El tema de hoy, el perdón. Imagínese usted que está jugando a la lotería. Y como dicen por ahí, se va y se corre. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, la herejía. Y solo le falta una casilla para completar la tarjeta. Usted está deseoso y esperando por esa carta, la cual no llega. Y ve al que está a su lado que también está esperando una carta, la cual les dé el triunfo. Y se corre. El homicidio, la borrachera y su angustia crece. La orgía, el perdón. Buenas. Por fin, llegó la carta tan esperada y es la del perdón. Cuando uno busca el perdón o no lo tiene, se angustia uno. No hay felicidad, hay intranquilidad. Después de gritar buenas, usted siente un alivio y un descanso. Tan es así que se relaja, se apacigua, se tranquiliza. Es decir, su estado de ánimo cambia, siente paz y felicidad. Porque ha ganado. Porque ha llegado la carta esperada, el perdón. Así o algo parecido se percibe cuando una persona recibe el perdón. Pero, ¿qué es el perdón? En primer lugar, el perdón es un deber espiritual plasmado en las Escrituras para ser observado por todos. Lucas 6:37. Recordemos que un deber espiritual es aquello que está plasmado en las Escrituras, el cual debe ser observado y llevado a cabo por cada uno de nosotros. Lucas 6:37 es el pasaje al principio leído. Perdonad y seréis perdonados. Es decir, que acatemos lo que está plasmado. Perdonar, eso que está plasmado en la Escritura es un deber, es decir, para observar. El perdón es ese elemento que necesita el pecador en su vida, sin el cual no tiene tranquilidad, ni sosiego, ni paz en su corazón. Ello por su transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4. Los que me puedan acompañar adelante y los que no, escuchen y al final les puedo dejar la hojita donde vienen los textos para que así usted no pierda el hilo de esta predicación y pueda ser más entendible o usted pueda captar más esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Además, pierde la comunión con Dios cuando uno comete pecado. Allá en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado produce culpa, y la culpa es una carga difícil de sostener, por lo que se debe de soltar y no estar cargando ese peso. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo soltarnos de ese peso? Pues con el perdón.
con el perdón. Perdonar es el verbo. Es decir, acción. Y el perdón es la acción de perdonar. Asimismo, es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Yo por ahí me he dado cuenta donde vivo que me ha tocado ver sin querer queriendo recibos de luz, recibos de agua de 100,000, de 35,000 y así sucesivamente. ¿Y qué es eso? Pues una deuda, una carga que no le deja a uno tranquilo. Incluso quisiera darle un recibo al gato, al perrito para que se lo lleve, lo desbarate por allá, ¿no? Pero la carga sí existe. El remitir. ¿Se ve o sí se ve? ¿Sí? Remitir es liberar o condonar o eximir o absolver de una obligación. Cuando el perdón es otorgado por el ofendido al ofensor, libera a éste de la carga pesada del pecado. El perdón es un antídoto para el alma, da alivio y su efecto es libertad y felicidad. Por otra parte, lo contrario de perdón es condenar. Por lo tanto, quien no ha sido perdonado o remitido sus pecados o liberado de ellos está propenso a un veredicto de culpabilidad cuando Cristo venga a juzgar, imponiéndole la pena correspondiente a su pecado. El perdón es parte de las buenas obras. Primero, allá en Hebreos 10:24 dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos exhorta a considerarnos, es decir, percibir o entender lo que atañe al otro o contribuir a la fuerza espiritual del otro. Segundo, y allá en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El perdón es una buena obra consumada por Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Ahí se nos otorgó el perdón. Tercero, Gálatas 6:10 dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dar el perdón es una buena obra, es hacer el bien al otro. Y por último, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Ve usted? El perdón es una buena obra. Y si nosotros hacemos las buenas obras, glorificarán ¿a quién? A nuestro Padre. Pero, ¿quién puede perdonar? ¿Quién? ¿Se ha preguntado usted? El perdón es parte del carácter y la naturaleza de Dios. El único que puede otorgar el perdón es Dios. Aunque Dios no pasa por alto el pecado, Él es paciente, piadoso, misericordioso y está dispuesto a perdonar. Dice Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. El perdón es de Dios.
Esto sucedió en Capernaum. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ve usted? Los fariseos, los escribas sabían eso, que el único que puede perdonar pecados era Dios. ¿Y quién era Cristo? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les demostró a aquellos hombres que Cristo perdonó, y no únicamente le perdonó los pecados, sino que le entregó la salud física. Esto allá en Marcos 2, del 5 al 7 y del 10 al 11. Cristo también puede perdonar pecados, hermana y hermano que me escucha. Él es parte de la deidad. Por otro lado, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos ofrece perdón a todos los creyentes. Así dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según, ¿qué? La ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿cómo se nos es perdonado nuestros pecados? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada ¿dónde? En la cruz. Asimismo, ahí mismo en Hebreos 9:26 dice así: pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora entonces, como Él nos ha perdonado, nos pide que también nosotros perdonemos a otros. Colosenses 3:12-15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El perdón, hermana, hermano, es de Dios. El perdón viene de Dios. Cuando pecamos, contra Dios pecamos. Somos ofensores de Dios. Así hubiésemos pecado contra nuestro hermano. Así dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, observe bien, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Esta es una manera, el perdón, dando el perdón, otorgando el perdón a aquel que lo ocupa, a aquel que lo pide, a aquel que lo solicita. También tenemos otro pasaje bíblico que nos muestra que nuestra acción pecaminosa está dirigida primero a Dios. Lucas 15:21 dice, y es un gran ejemplo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Contra quién pecó primero? Contra el cielo. ¿Y que el cielo no es estrado de qué? De los pies. No, el cielo es el lugar de Dios. Esta es una confesión de este hijo de aquel hombre, sincera. ¿Se acuerda que le pidió los bienes a su padre y fue los derrochó? No le fue muy bien. Hubo hambre en aquel lugar. Arrepentido regresó con su padre y le pidió perdón. Primero, aceptó que pecó contra Dios, contra el cielo y luego contra su padre.
Quizás no escuchó el consejo que su padre le dio en su momento. La Biblia no nos da más. Y si leemos el contexto, observaremos una aceptación de la culpa de este joven y por tanto un arrepentimiento sincero. Aparte de Dios, y ya lo escuchamos, ¿quién más puede perdonar? Nosotros también. El ser humano también puede perdonar. Ello por instrucción de Dios. Así nos enseña Pablo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El perdón es una forma de reconciliarnos con nuestro semejante, con nuestro hermano. Es una buena obra. Y si vamos a 2 Corintios 5 del 19 al 21, así es el texto que les acabo de leer. Y Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es un mandato. El que perdonemos al otro es un mandato. Es un deber espiritual que debemos de observar cada uno de nosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos puso el ejemplo a nosotros, nos da un mandato. Así como Él nos perdonó nuestros pecados, así nosotros también debemos hacer lo mismo. Así entonces, tenemos en el libro de Lucas 17, del 3 al 4, lo siguiente. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, no basta con que le perdones una vez. Si pecare una vez más contra ti y viene una vez más perdónale. Y si así lo hiciere una y otra, de la misma manera, perdonar. ¿Ve usted? Un deber espiritual que debemos de observar, un mandato, eso es el perdón. Este pasaje nos muestra los pasos de la reconciliación a seguir. ¿Cuáles son? Reprender al ofensor primero, si te ofendió. El siguiente paso, el arrepentimiento del ofensor, del culpable. Después, el perdón del ofendido. Y uno más, que es la secuencia del perdón, cuantas veces sea necesario. Entonces, repréndele, el arrepentimiento, perdonar y cuantas veces sea necesario. Hermano, hermana, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Además, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, para liberarnos de la deuda, de aquel pecado, para redimirnos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hay que perdonar porque Dios nos amó primero a nosotros. Así debemos de actuar nosotros con el prójimo. Este pasaje está ya en 1 de Juan 4, 7, 8, 10 y versículo 11. Se desprende entonces de lo anterior que el requisito más importante para perdonar, ¿cuál cree que es? El amor. Porque Dios nos amó a nosotros. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo en sacrificio para perdonar nuestros pecados. Imagínese, Dios dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros no podemos perdonar y decimos, no puedo perdonarlo? Es grande su ofensa. No puedo.
Mas sin embargo, Dios dio a su Hijo. Cristo murió en la cruz por nosotros. Por otro lado, ¿cómo es el amor? ¿Sabe usted cómo es el amor? Se lo recuerdo. Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué hermoso. Todo esto dentro de una sola palabra, amor. Y si faltara uno solo de estos requisitos antes enunciados, el amor no estaría completo. Además, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Así el apóstol Pablo allá en Romanos 12:9. Ya que el amor es uno de los elementos de existencia del perdón. Recuérdelo, el amor es un elemento de existencia del perdón. Si no hay amor, no hay perdón. No existe el perdón. Lo que puede haber es una simple frase, te perdono, que se escucha hueca. Es decir, una frase con falta de contenido. Cuando usted dé el perdón, dilo con amor. Sin embargo, su frase estará hueca, seca, sin contenido. Por otro lado, como tercer punto, ¿cómo debe ser la actitud del que perdona? Si nosotros somos los ofendidos, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo? Es la pregunta. El apóstol Pablo nos da la respuesta ahí en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es necesario quien lo otorga, o sea, el perdón, cumpla con los requisitos antes mencionados. Es decir, sea santo, sea misericordioso, sea benigno, humilde, manso y paciente. Si no se cumplen estos requisitos, entonces el perdón carecerá no de existencia, sino de validez. Habrá perdón, pero no será válido. El que otorga el perdón debe ser sincero, es decir, sin fingimiento. No cualquiera otorga el perdón. Como ejemplo tenemos el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ya se acuerda? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mas él no quiso perdonar la deuda, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pasaje que está en Mateo 18 del 27 en adelante. Siervo malo. A él le fue perdonada la deuda, mas no perdonó la deuda de su consiervo. Siervo malo, le fue perdonada su deuda, que era más grande que la de su consiervo. Siervo malo, suplicó misericordia y le fue dada. Sin embargo, a él le suplicaron y no la dio. Se le olvidó que él suplicó. ¿Por qué? Porque es malo, porque no había amor en su corazón.
el perdón como condición. El perdón es una condición. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué el perdón es una condición? Lucas 6:37. Perdonad y seréis perdonados. Ahí está la condición. El perdón como deber espiritual y mandato de Dios también es una carga o condición que debemos cumplir todos si anhelamos que nuestros pecados sean perdonados. Asimismo, lo podemos ver en Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí se revela la justicia de Dios. Así como soy yo, sé tú. Es un mensaje a la inversa. ¿Perdonas? Te perdono. Es una condición. El que nosotros perdonemos al que nos ofende, es una condición perdonarlo, porque si no lo perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, es una condición. Para ser perdonados, debemos perdonar también, como así fue perdonado nuestros pecados. Lo anterior no es todo. El perdón, al ser un deber espiritual, un mandato y una condición, mas no una imposición de Dios. Él nos da a elegir perdonar o no perdonar. Pero, ¿por qué nos da a elegir? ¿Por qué Dios nos da a elegir que perdonemos o no lo hagamos? Sencillo, porque gozamos de libre albedrío, que también es dado por Dios. Desde el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, les dio libre albedrío. ¿Se acuerda usted cuando pecaron? ¿No tenían libre albedrío? Claro que lo tenían. Entonces, Dios nos pone como condición, nos da a elegir, ¿lo haces o no lo haces? Si lo haces, te perdono. Y si no lo haces, no te perdono. Condición. Por otro lado, como un punto 4 o cuarto, ¿cómo debe ser la actitud del que pide perdón? Del ofensor. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser la actitud del ofensor, del perdonado? Con fe. La fe es muy importante de aquel que es culpable y que pide perdón. La fe es necesaria en el ofensor. Consiste en creer que sus pecados pueden ser perdonados por aquel a quien ofendió. Se ocupa la fe. Asimismo, es necesaria la fe en el ofendido, que consiste en creer que si perdona al ofensor, Dios le perdonará sus pecados. Es decir, la fe es necesaria tanto en uno como en el otro. En el que ofende como en el ofendido. En el que ofende, que le van a ser perdonados. Y en el que otorga el perdón, que Dios le va a otorgar a él perdón si perdona a su ofensor. Perdonad y seréis perdonados. Por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Himno número 82, ¿se acuerda? Por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Ahí le va otra anécdota ahí en las escrituras. Sucedió que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado a Jesús, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y por todo esto,
que hizo la mujer con Jesús. Jesús le respondió al fariseo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Ve usted el amor también dentro de aquella mujer pecadora? Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. En esta mujer pecadora hubo fe, hubo amor. Sin la fe no puede ser perdonados los pecados. No podemos recibir perdón porque no vamos a creer. Ocupamos creer que si ofendemos, ocupamos creer que aquel a quien le vamos a pedir el perdón nos lo va a entregar. Otro punto más. ¿Cómo debe ser la actitud del ofensor? Con sinceridad. El que pide perdón debe ser sincero. El pecador debe actuar sin fingimiento, es decir, sin engaño, hablando con la verdad, sin apariencia, es decir, hacer parecer que algo es distinto de lo que es. No, es con verdad. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. El que pida perdón, que lo diga con verdad, con sinceridad. Otro punto más, otra actitud más que debe de tener el ofensor, con arrepentimiento. Debe estar arrepentido. Esto es cambio de mente y corazón, cambiar de opinión, dejar de practicar el pecado y hacer lo bueno. Dijo Cristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿De usted? ¿Algo más? ¿Otra actitud más? Dice Salmo 51 del 1 al 9. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido conformado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este es el arrepentimiento de quien se acuerda. De aquel hombre rey que fue y vio a una mujer allá bañándose desnuda y luego tuvo con ella intimidad. Sí, le estoy hablando del rey David. Este es un texto de arrepentimiento y plegar pidiendo purificación a Dios, pidiéndole perdón. Un arrepentimiento verdadero y sincero de un servidor de Dios conforme a su corazón. Última actitud del ofensor, del que pide perdón, que confiese. La confesión. Confesar es reconocer y declarar o expresar voluntariamente nuestros actos, ideas o sentimientos verdaderos. En el caso que nos ocupa, el pecado realizado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por último, ¿cómo debe ser la actitud del que perdona? Con fe y sinceridad. Cuando perdonemos nosotros, debe ser con fe y con sinceridad. Y último punto, para terminar, y ya lo vimos, ya lo escuchamos, ¿cuántas veces se debe perdonar? ¿Cuántas? 7, 3. Dios nos enseña a través de su inspiración divina que la secuencia del perdón es ilimitada.
Al respecto, Lucas 17, del 3 al 4, escribe: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. 7 veces al día. Jesús enseña que debemos estar siempre dispuestos a perdonar. El perdonar no tiene límite. Así dice Mateo, ahí en su carta, en su Evangelio, 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ilimitado, no hay número. Concluyo. Hermana, hermano, perdonar y ser perdonados nos libera, nos da paz y nos hace felices y además nos reconcilia con Dios. Que el Señor le bendiga.